Bien, vamos al capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, versículos 1 al 23. Dice nuestro pasaje de hoy: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Siria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis. Que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Muy bien, este pasaje hermoso, vamos a meditarlo, a reflexionar en todo su contenido en esta mañana. Es un pasaje muy especial, hace parte de esta secuencia que hemos venido en estos capítulos en la historia del rey Ezequías. Y lo primero que quisiera mencionar sobre el pasaje, y de hecho sobre Ezequías,
es que definitivamente lo que encontramos en todos los relatos de esos capítulos en Crónicas y también en Reyes, que también está la historia de Ezequías en el libro de Reyes, es que Ezequías fue un hombre de fe. Es lo que primero quisiera que meditemos, que tengamos en cuenta. Lo que nos muestra la palabra del Señor a través de los relatos de la historia es que Ezequías fue un hombre de fe. Qué importante que nosotros aprendamos, sigamos el ejemplo de Ezequías en el tema de la fe, en el tema de la confianza en el Señor. Recordemos que dice en Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando leemos estos pasajes como el de hoy, vemos que las circunstancias eran adversas. Vemos que la situación era difícil, que Ezequías pasó por momentos muy duros. De hecho, me llama la atención como comienza el capítulo. Leo de nuevo el versículo 1, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Dice ahí, después de estas cosas, el capítulo anterior nos venía contando acerca de las reformas que hizo Ezequías. Y eso es algo muy importante también, entender que siempre que nosotros somos fieles al Señor, que como Ezequías buscamos a Dios, él buscó al Señor y él decidió obedecerlo, pues ocurren reformas, grandes reformas de fe, grandes reformas de obediencia a Dios, grandes reformas espirituales, que siempre van a conllevar también reformas morales, reformas sociales, reformas en todos los niveles. Y eso logró Ezequías, literalmente una transformación total de su nación, que había pasado tiempos difíciles, y él se levantó con sus convicciones, con su fe en Dios, repito, como un hombre de Dios, y trajo un gran cambio. Yo podría decir que básicamente así le describiría yo a él, como un reformador, como Martín Lutero en su tiempo, como tantos hombres a través de la historia, como el mismo Moisés en su tiempo, como David en su tiempo, como hombres como Carlos Spurgeon y tantos más, que se levantaron en su momento y en su contexto y le creyeron a Dios y fueron hombres de fe y trajeron grandes transformaciones. Nosotros estamos llamados hoy a ser como ellos, hombres y mujeres de fe. Estamos llamados, dice la palabra de Dios, a imitar su fe, a hacer lo que ellos hicieron. Impresionante, impacta que aquí dice que todo esto ocurrió en medio de la fidelidad, en medio de lo bueno que estaba haciendo Ezequías. Él estaba haciendo lo bueno y lo correcto y estaba siendo fiel. Dice ahí el versículo 1, en medio de esta fidelidad, vino la adversidad, vino la dificultad, vino el problema, apareció el enemigo, apareció el rey de Siria. A veces pensamos que si todo va bien es porque estamos en el camino correcto, si todo va bien es porque Dios está con nosotros, pero si hay una dificultad ya no es así. Eso es un grave error. En los momentos buenos y en los malos, en los difíciles como en los tranquilos, Dios está con nosotros. Y no es la circunstancia la que determina o confirma si estamos haciendo lo correcto o no, sino la obediencia, estamos obedeciendo o no al Señor. Bueno, el enemigo acampó y entonces, ¿qué hizo Ezequías? Adoptó medidas de guerra, de seguridad, para fortalecer la ciudad, se preparó, ¿verdad? Algo importantísimo, versículos 7 y 8 dice que él habló al pueblo y les dijo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. Estas palabras me recuerdan a mí, por ejemplo, Josué capítulo 1. ¿Recuerdan? Cuando está Josué y el pueblo de Israel a puertas de cruzar el Jordán para conquistar Canaán, y el Señor le dice a Josué, no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente. Siempre es muy importante que tomemos estas palabras del Señor. Cuando hay dificultad, lo que tenemos que hacer es confiar, lo que tenemos que hacer es esforzarnos, es enfrentar nuestro propio temor o el desánimo, esforzándonos y siendo valientes y avanzando hacia adelante. Ezequías además actúa aquí como, dentro de lo que estamos diciendo, un hombre de fe. Es un hombre con liderazgo espiritual, es un hombre que asume su rol y su responsabilidad como rey y ejerce su papel. Preguntémonos, ¿estamos cada uno de nosotros ejerciendo nuestro liderazgo, asumiendo nuestra responsabilidad donde Dios nos ha puesto? Desde el hogar. Nos ha puesto, Señor, como cabezas de hogares y familias. Estamos ejerciendo liderazgo espiritual, estamos hablando a nuestra familia, o si Dios te ha puesto o nos ha puesto sobre un ministerio, sobre una empresa, sobre una institución, sobre un grupo de personas, nos ha puesto en un lugar de influencia. Estamos haciéndolo a la manera de Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Infundió ánimo, habló palabra de Dios. Eso tenemos que hacer
infundir ánimo, hablar palabra de Dios. ¿Y por qué? Dice él, porque más hay con nosotros que con él. La base de la fe de Ezequías es lo que él aquí comunica. Él les dice, no teman, no porque no haya problemas, no teman, no porque de pronto tengamos nosotros suficiente fortaleza o suficiente ejército o recursos, diciendo, teman porque es más hay con nosotros que con él. Y dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Qué tremendas palabras, qué hermosas palabras, qué inspiradas palabras y además bíblicas, escriturales. Dios está con nosotros. Una vez más se lo dijo a Josué, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo, no temas ni desmayes. Entonces, es eso lo que nos puede sostener, la palabra del Señor, es eso, nuestra confianza en Dios, nuestras convicciones, saber que Él está con nosotros para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Algo parecido, recordemos, vimos en el tiempo de Josafat, cuando también él creyó, fue un hombre de fe en su tiempo y fue fortalecido él y el pueblo. Y dice aquí, al final del versículo 8, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Los seres humanos, los pueblos, las comunidades, las familias, necesitamos inspiración, necesitamos motivación y confianza. Y no hay nada que lo pueda dar tanto, esa motivación, esa confianza, inspiración, como la palabra del Señor, comunicada desde líderes, hombres y mujeres de Dios que nos transmiten esta palabra. ¿Qué más ocurrió? Bueno, el versículo 14 y 15 dice que el enemigo no desistió tan fácil, el enemigo insistió en atacar. Otro detalle, un poco atrás también, es que dice que el rey dio instrucciones para cegar las fuentes de aguas, para que el enemigo no encontrara agua y alimentos. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida en el sentido de que debemos asegurarnos de que no dejemos en nuestra vida cosas que alimenten o fortalezcan al enemigo. ¿De qué maneras podemos dejar en nuestra vida permitir que haya cosas que alimenten, por ejemplo, nuestra carne? Dicen Gálatas que no proveamos para los deseos de la carne, que no haya nada que pueda tomar el enemigo en contra nuestra. Volviendo al 14 y 15, dice, ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiera salvar a su pueblo con mis manos? Comienza ese Sennacherib, el enemigo, a lanzar preguntas para sembrar duda, para sembrar temor y desánimo y confusión. Eso hace el enemigo, dice Efesios 6, que él lanza dardos de fuego. Y a veces escuchamos esas palabras de duda, de temor, de desconfianza, de desánimo, y entonces el enemigo logra su propósito, que es hacernos desistir. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mis manos? Y les dice, ¿no? Ahora pues no os engañe Ezequías, algo muy específico. El enemigo sabe que si logra hacernos dudar del Señor o de los líderes espirituales que Él ha puesto, entonces nos va a destruir. Le siembra esa semilla, ¿no? No os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, no le creáis. Recuerdo el segundo libro de Crónicas 20, versículo 20, en tiempo de Josafat, él dijo al pueblo, en una situación parecida, cuando estaban asediados por el enemigo, les dice, creed a Jehová y estaréis seguros, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Esos son principios escriturales. Si queremos estar seguros, tenemos que confiar en el Señor, en su palabra. Si queremos ser prosperados, debemos oír y creer en las palabras de los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. Bueno, más hizo todavía en el 17, el enemigo envió cartas, escribió cartas, amenazando, sembrando dudas, continuó esa estrategia. Lo más importante de todo esto es ver cómo respondió Ezequías y también aparece el profeta Isaías en escena. En aquel tiempo estaba el profeta Isaías desarrollando su ministerio y se nota y se ve aquí en la vida del rey el ministerio que había desarrollado Isaías. Dice que tanto Ezequías como Isaías oraron al Señor, clamaron al Señor de los cielos, ¿verdad? Y fueron fortalecidos por ellos. Eso dice el versículo 20. Dice Ezequías e Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Bueno, es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuál es nuestra salida a las situaciones? Dice en Corintios 10 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Aquí lo vemos muy claro en Crónicas, ¿verdad? Se levantó Sennacherib con argumentos,
en contra del conocimiento del Señor, sembrando mentiras, lanzando dudas, blasfemando contra el Señor. Pero había hombres de Dios, había líderes y hombres de Dios, Isaías como profeta, Ezequías como rey. ¿Y qué hicieron? Lo que tú y yo podemos hacer, oraron al Señor, elevaron oración, y Dios respondió, porque Dios oye la oración, y Dios responde la oración. Dice el versículo 21 y 22, y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Por tanto, éste volvió a su tierra avergonzado, y al entrar en el templo de su Dios, lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Siria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. La respuesta del Señor fue sobrenatural, fue extraordinaria. Dios se levantó en contra del enemigo, una situación que se escapaba de las manos de Ezequías, que se salía de control porque era demasiado fuerte el enemigo, pero no es más fuerte que el Señor, no es más grande que el Señor. Dice la Escritura, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que podemos confiar. ¿Qué hacer? Dice en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que vamos a ver después de cada batalla y lucha son grandes victorias. Lo que vamos a ver es el poder de Dios actuando a favor nuestro. La pregunta es cómo vamos a actuar nosotros, cómo vamos a reaccionar nosotros. ¿Vamos a creer más al enemigo, a sus mentiras, a las circunstancias, a nuestros temores, o al Señor y a su palabra eterna, para ver su gloria y su bendición y para tener victoria? Esto, familia, es lo que les quería compartir de este pasaje de Crónicas y la vida del rey Ezequías.